Esta es Venezuela, un país que tiene 200 años tratando de ser república y que en esa historia ha tratado de marcar un referente que cambia la geopolítica mundial. Esa historia ha estado marcada por la traición, por la traición a ese proyecto de constitución de república, por la dependencia para con otros países en un marco en el que las relaciones mundiales se dan entre centros y periferias, en que cada vez que intenta progresar entonces recibe amenazas de afuera, se constituyen mafias, se crean oposiciones al desarrollo del país, donde curiosamente se desprecia el conocimiento y se configuran crisis que tienen forma de caos, donde la gente muchas veces no se entiende qué ocurre con claridad, etc. Sin embargo, tiene un proyecto nacional, cuenta con ingentes recursos, propone el desarrollo del poder popular, cuenta con aliados internacionales importantes. Hoy en día tiene constituida una Asamblea Nacional Constituyente y sobre todo tiene gente muy valiosa, tiene a nuestra gente, que es la que en medio de la crisis hay que proteger, pues esta gente define nuestra nación. Como esta crisis es caótica, en el caos se plantea que las pequeñas acciones pueden desencadenar grandes transformaciones, como el aleteo de una mariposa, de pronto puede desencadenar en un lugar remoto un huracán. Ahora, en la situación actual, y me refiero al momento histórico actual, hay que ejecutar esa pequeña acción para generar grandes cambios. Y en los próximos minutos voy a tratar de convencerlos de que esa pequeña acción consiste en eliminar los cargos de libre nombramiento y remoción de toda la administración pública. Para eso vamos a comenzar hablando de este modelo que propuso Carlos Matus para analizar el arte de gobierno. Este triángulo tiene el proyecto nacional, que tiene unas características, y en Venezuela está bien definido y sintetizado en 5 objetivos históricos que están en el plan de la patria. Está la gobernabilidad en el otro vértice, que es una característica del sistema y que se define como la relación entre las variables del sistema que controlas y las que no. Y en el otro vértice está la capacidad de gobierno. Esta capacidad de gobierno depende de la organización de los entes gobernantes. ¿Sí? No voy a entrar en más detalles sobre este triángulo, pero sí recomiendo que se estudie el programa Aló Presidente número 201, en el que Chávez dedica, el programa que Chávez dedica a este modelo teórico justo después de ganar el referéndum revocatorio del año 2004. Si revisamos Hans Kelsen, que es considerado una suerte de padre del derecho positivo, define al Estado como un orden jurídico. El orden es organización, y ya dijimos que de la organización depende la capacidad de gobierno. Entonces, si necesitamos mayor capacidad de gobierno para ejecutar el proyecto nacional en un sistema que tiene cierto nivel de gobernabilidad, debemos mejorar la organización, y entonces eso dependerá de cómo definamos o estructuremos el Estado, que al final se organiza para ejercer el poder público. Si vemos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 136, se define cómo organizar el poder público. Tenemos un poder público que tiene 5 niveles de división: el ejecutivo, legislativo, judicial, ciudadano y electoral, y 3 niveles de distribución. ¿Sí? Ahora, como vamos a ejercer el poder, para poderlo ejercer tienes que instrumentarlo, y la instrumentación resulta ser instituciones del Estado. Entonces, todas las personas que forman parte de esas instituciones están ocupando cargos públicos donde se ostenta el poder, donde se maneja el poder público. ¿Y cómo funciona eso? Bueno, el pueblo que se reúne en un territorio para sobrevivir, su voluntad de sobrevivir, que es una visión del poder distinta a la voluntad de dominación, ese pueblo
conforma un poder originario y parte de ese poder lo delega en una autoridad o en autoridades que vienen a conformar entonces el poder público, que es donde se instrumenta con instituciones. En esas instituciones vamos a tener 5 fuentes de poder. La primera, los recursos. Las instituciones dependen de esos recursos, de sus insumos, recursos claves que necesita para funcionar. Si dominas los recursos, tienes poder sobre la institución. Supongamos que no tienes los recursos, pero tienes conocimiento clave. Entonces, por ese conocimiento también puedes influir en el desarrollo de la institución. Supongamos que no tienes ni recursos ni conocimiento, pero tienes habilidades técnicas que activan los procesos de la institución. Entonces, tienes también otro poder. Pero ahora supongamos que no tienes ni recursos, ni conocimientos, ni sabes hacer nada. Entonces resulta que tienes la autoridad y tienes un cargo que tiene prerrogativas legales. Y solo por tener esas prerrogativas legales, aunque no sepas nada, ni sepas hacer nada, ni manejes ningún recurso, tienes poder. Pero ahora suponte que tampoco tienes prerrogativas legales, pero eres el hijo de un ministro. No sabes nada, no manejas recursos, no haces nada, no tienes prerrogativas legales, pero eres el hijo del ministro, entonces tienes un poder porque tienes relaciones personales. En los cargos de libre nombramiento y remoción, generalmente son cargos asociados al nivel de autoridad y persiguen como fuente de poder prerrogativas legales. Pero esa fuente también es parte de ese poder público que es delegado por el pueblo. Y aunque si bien es cierto que necesitas, además de la fuente, habilidad política y mucha energía para no cansarte de ejercer el poder, al fin de cuentas es un poder que le pertenece al pueblo y por tanto debe haber una rendición de cuentas en torno a él. Si vemos un modelo organizacional donde se estudian las relaciones de poder, entonces, por ejemplo, este que mostramos aquí, que es de Henry Mintzberg, él analiza los actores externos a la organización que están fuera de la línea azul y los que están dentro, que son actores internos. Sin entrar mucho en detalle, todos los actores que se vinculan a una organización, pertenezcan o no a ella, solo tienen que vincularse a la organización, ejercen poder sobre esa organización, porque influyen en la dirección que la organización toma. Si vamos a la Constitución de la República, en el artículo 146, entonces se dice cuáles son los cargos públicos que están en las instituciones del Estado. El primero que aparece es el cargo de carrera. A estos cargos de carrera en el artículo 148 se le exigen méritos. Y ojo que méritos no es meritocracia. Hemos caído en una trampa al aceptar de que la meritocracia en algún momento ha existido en una institución del Estado. Y eso solo ha servido para justificar que cualquiera puede ser autoridad. Eso no es cierto. En todo caso, a los cargos de carrera se les regula a través del mérito. A los cargos de elección popular se les regula a través de su nacionalidad, de su liderazgo, de su capacidad de ejercer campaña, etc. En todo caso, tienen regulaciones que cumplir, incluido el presidente de la República. Luego aparecen los cargos de libre nombramiento y remoción, y por ser libres no tienen ningún tipo de regulación. Su existencia se ha justificado por la gobernabilidad. Pero es que la gobernabilidad, ya dijimos, es una cualidad del sistema, no del gobernante. La verdad es que esos cargos operan según la confianza, porque nuestro sistema político está basado en la confianza personal y no en los méritos o competencias. Si el sistema político se basa en la confianza y yo nada más confío en mi familia, entonces estos cargos de libre nombramiento y remoción se designan por nepotismo, que trae consigo incompetencia y de allí deriva la corrupción. Entonces el nepotismo se vuelve un valor dentro de las instituciones del Estado. Y el nepotismo incluye amigos, compadres o familiares, no solamente familia. Entonces, si se vuelve un valor el nepotismo, porque, ojo, es libre nombramiento. En la acción del nombramiento hay una valoración sobre la persona que se nombra. Si lo que se valora es la confianza, entonces el resultado, el trabajo, el esfuerzo, la honestidad, la lealtad deja de ser suficientemente valorada y se reconfigura una cultura organizacional que no es adecuada a los fines del Estado. Los otros cargos son obreros y obreras,
los contratados, donde quizás están los asesores, que por tener relaciones personales con la autoridad, entonces también ocupan posiciones de poder, pero tampoco tienen mayor regulación. Habría que preguntarse cuántos cargos de libre nombramiento y remoción hay en la administración pública venezolana. Yo calculo más de 50.000 cargos. No hay una persona que por gobernabilidad pueda controlar tal cantidad de cargos de libre nombramiento y remoción. Luego preguntémonos, si hay unos 34 ministros en la administración pública, ¿puedes nombrarme 5 de ellos? Dar 5 nombres de ministros que recuerdes en este mismo momento. Si estamos en una guerra económica, ¿quiénes ocupan los cargos clave que manejan la economía de este país? Si no podemos responder a estas 3 básicas preguntas, imagínate si sobre el sistema eléctrico tuviésemos que explicar el problema de la compensación reactiva. Imagínate si tuviésemos que explicar el tema de la dilución de crudo en la faja. Imagínate si tuviésemos que explicar el desarrollo tecnológico en el sistema de salud, etc. O sea, temas mucho más complejos que esto. Y si no podemos responder estas simples 3 preguntas, ¿cómo se hace Contraloría Social? Y si no podemos hacer Contraloría Social, ¿a qué nos referimos con democracia participativa? Yo digo, dejemos de hablar de cargos de libre nombramiento y remoción. No deben existir. Los cargos no pueden ser libres. Eso es como hablar del libre mercado. Hablemos mejor de cargos de dirección, donde los nombramientos, al igual que los cargos de elección popular, de carrera, esos nombramientos también tengan que cumplir con ciertos requisitos y deban estar bien justificados ante el pueblo, ante nuestras leyes. Ahora, estos cargos, con esa justificación y esos requisitos, tendrían un patrón de evaluación. ¿Y quién los va a evaluar? ¿Quién está en todas partes para evaluar cada uno de estos cargos, que como dije, pueden ser más de 50.000 a nivel nacional? Los únicos que están son los trabajadores, como una expresión del poder popular. Entonces estos cargos podrían ser removidos por el poder popular. Y el poder popular entonces haría Contraloría sobre el poder que delega, porque hasta ahora, cada vez que hablamos de Contraloría Social, nos referimos a la administración de recursos materiales y no nos referimos a la Contraloría sobre el poder que hemos delegado. Entonces el poder popular haría Contraloría sobre el poder que delega y no solamente sobre la administración de recursos materiales. Pero esto implicaría un cambio en el orden del Estado, que como vimos antes, tiene 5 niveles de división y 3 niveles de distribución. Y una propuesta para resolver esto ya la hizo el comandante Chávez en el año 2007, cuando planteó la reforma y planteó entonces hay que incorporar un nuevo nivel de distribución que sea popular. Pero ojo, los niveles de distribución del poder tienen asociado una unidad político-administrativa sobre el territorio, de manera tal de que el poder a nivel nacional tiene el país, estatal el estado, luego el municipio, y si creas el nivel popular aparece entonces la comuna, y allí tiene nivel constitucional. Ese poder popular va a tener también sus 5 divisiones, y en cada una de ellas vamos a construir instituciones, pero que van a operar de otra manera. Habría que analizar su organización. Ya tenemos los consejos comunales, que serían parte de ese ejecutivo popular. Podríamos tener tribunales populares en el judicial popular. Podríamos tener consejos de trabajadores en cada una de las instituciones del Estado que no dependan del Ministerio del Trabajo, porque serían un poder autónomo dentro de esta matriz de poder público. Y ellos harían contraloría sobre el poder delegado en cada institución y regularían estos cargos de dirección. A esto era lo que Chávez llamaba la nueva geometría del poder. Y esto derivaría en una nueva cultura política. Si queremos dar un paso de 100 años adelante, hay que cambiar el juego político en este país. Pero para cambiar el juego político no podemos enredarnos en grandes complejidades. Hagamos una cosa pequeña, eliminemos esos cargos de libre nombramiento y remoción, para que todos los actores políticos ya no se muevan en torno a ellos, porque no pueden acceder a ellos porque no han hecho algo para ganárselo. Hasta ahora han trabajado para tener relaciones y ocupar esos cargos. Si ya esa vía se les corta, se cambia el juego político
y se genera una nueva cultura en este país política, precisamente.